Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, una vez más, gracias por estar conmigo en este nuevo video. Bueno, pidiéndole a Dios Padre, ¿verdad? Que me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y gracias por ver este video. Bueno, aquí vamos a hablar, es un tema muy común en la iglesia. Ya ni siquiera estamos hablando, ¿verdad? De los que no son de mi Señor Jesucristo, sino de la propia iglesia, nosotros, ¿verdad? Porque habemos unos que decimos, no, pues es que debemos de bautizarnos, no, pues es que debemos de diezmar, no, pues es que debemos de hacernos la circuncisión, no, pues es que yo no creo que sea salvo, siempre salvo, no, pues es que yo creo que somos salvos, siempre salvos, no, pues es que yo, pero la verdad, o sea, ¿por qué no dejamos de tanto estar hablando y nos ubicamos directamente a la Biblia? Porque la Biblia, ¿verdad?, es directamente la palabra de Dios y es la verdadera palabra. No hay errores, ahí no hay con que, oye, ayer leí algo que ya no es, ya es diferente. No, ahí es lo mismo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no miente, es siempre la misma. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más, ¿verdad? Vámonos directamente a Corintios, porque en Corintios, ¿verdad? Allí también había ese problema. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos habla a nosotros diciéndonos, advirtiéndonos que no seamos así. Bueno, ¿por qué? Porque si nosotros somos así igualmente, oye, pues dice él, ¿qué acaso está dividido Cristo? De ninguna manera, ¿verdad? Amén. Bueno, vámonos directamente a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Y dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Una comunión entre Él y nosotros. Es decir, que esto no es entre un padre o un papa o un sacerdote o un cura o un pastor o un predicador o un maestro en la Biblia. Nada que ver. Esto es entre tú y mi Señor. Nada más, entre tú y mi Dios Padre, entre tú y mi Señor Jesucristo, entre tú y mi Señor Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, entonces, dichas estas palabras, vamos a ver lo que nos dice. 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Y debe de ser un mismo parecer, porque lo que tenemos que nosotros divulgar al mundo, anunciar al mundo, que el mundo aprenda, es la palabra de Dios, no nuestras ideas, no nuestras mentiras o verdades, pero verdades que no van a ser como los de la Biblia. Entonces, no engañemos o tratemos de cambiar la Biblia por otras cosas, ¿verdad?, que se nos hagan más fáciles decir. Amén. Por ejemplo, dice 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vamos a ver esas contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, se dividen entre esos 4 personajes. Ahora, la pregunta que les dice, aquí dice él, 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso la gracia de Dios está dividida para que sea dividido el evangelio? ¿Acaso, por decirlo en esta manera, ¿verdad?, por decirlo con ellos mismos, ¿verdad?, ¿acaso Pablo está enseñando parte de la ley? ¿O acaso Pablo, ¿verdad?, o Cloé está enseñando diferente manera? ¿O porque hay esas contiendas de que si somos salvos, siempre salvo, ¿por qué otros decimos que no? ¿O por qué
decimos que no debe de ser el bautismo de agua necesario para tu salvación cuando ya eres, ¿verdad? En mi Señor Jesucristo eres recibidor de todo lo que Él ya es, ¿verdad? Lo que Él hizo. Pues Él vino a morir por ti, Él vino a morir por todo aquel que lo acepta. Entonces quiere decir que todo lo que Él ya hizo, ya es, eso lo hiciste tú, por eso estás en Él, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay esas divisiones de decir, no, es que yo soy de la iglesia fulana, no es que yo pertenezco al pastor fulano, es que a mí el pastor Juanito me enseñó, ¿verdad? De que no, la salvación se pierde y oye, tengo que estar orando, tengo que estar pidiéndole a Dios Padre, ¿verdad? Que no me la quite, que me la siga dando, o otro que dice, no, es que sabes qué, mira, la gracia de Dios me fue dada pues ya, yo ya soy salvo, siempre salvo y puedo ir a pecar. No, pues tampoco, ¿verdad? Porque tampoco es así. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo? Nos dice que nosotros, ¿verdad? Por ser ya hijos de Dios en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, siempre salvos, pero, ahí está el pero, ok, pero nosotros tenemos que andar en santidad. ¿Por qué? Porque quiere y nos dice que debemos de imitarlo a Él, igual que Él imitó a mi Señor Jesucristo. Es decir, que debemos nosotros caminar igual que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros debemos de entender el Evangelio de la gracia, no irnos sobre la ley, porque la ley fue ya enterrada, la ley ya fue terminada, ¿verdad? Nosotros estamos por la gracia y nosotros debemos de dar gracias a Dios Padre, ¿verdad? Porque Él mandó a su Hijo amado, ¿verdad? A morir en esa cruz y nosotros ya no tuvimos que morir en esa cruz. Porque maldito aquel, ¿verdad? Que muere en aquel, que es colgado en aquel madero. Y bueno, entonces nosotros al entender directamente eso, sabemos que si Él murió por nosotros, ya nosotros no vamos a morir. Amén. Bueno, ahora hay muchísimos versículos donde nos enseña que nosotros ya somos de Él, que nosotros ya no pertenecemos al mundo y que Él nos va a castigar si salimos al mundo, pero no nos va a desechar. Amén. Entonces yo no entiendo el por qué las contiendas, ¿verdad? De que no, mira, pues es que yo voy a esta iglesia y yo no voy a aquella porque en aquella enseñan así, que en aquella enseñan así. Y porque los pastores principalmente, que son los culpables de todo esto, ¿verdad? Porque ellos no se ponen de acuerdo, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso tú debes de enseñar una cosa? ¿Acaso tú debes de enseñar otra? No, debe enseñar lo mismo para que nosotros, los que somos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que acudimos a ellos para tener ese entendimiento, ¿verdad? Ya sea como pastores, sea como maestros de la Biblia o como predicadores de la Biblia. Entonces nosotros debemos de estar pendientes a qué es a lo que nos enseñan. Puesto está que ahora se nos dice, ¿verdad? Desde que mi Señor Jesucristo vino al mundo, que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay lobos vestidos de ovejas o de pastores o de maestros o de predicadores, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante? Es entender que mi Señor Jesucristo no está dividido. Entonces, tanto mi hermano de aquella iglesia, mi hermano de aquella otra, y mi hermano de esta iglesia, y mi hermano de esta iglesia, pueden venir aquí a la iglesia a donde yo vengo y no se les debería tampoco llamar iglesia, pero bueno, a la iglesia. ¿Por qué? Porque son reuniones, ¿ok? Es congregación, a donde uno se congrega, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cada uno es bienvenido. O sea, no debemos nosotros tener el temor, ¿verdad? De que porque ni lo conozco, quién será, a qué vino. Bueno, tenemos que dejarlo y ver que por sus propios frutos miremos si está o no está en nuestro Señor Jesucristo. Si Él está, lo va a demostrar. Y si no lo está, también. ¿Ok? Recuerden que hasta el mismo enemigo de Dios conoce la Biblia, mas no la entiende. La conoce, mas no la entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en él. Bendito Dios. Entonces, nosotros, los que somos hijos de Dios,
nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros como espíritu. Recuérdalo, Él es espíritu ahora. Él vino primero, como Dios Padre, vino y se le presentó a los que fue presentado en el mundo, ¿verdad? Después Él vino como hijo, ¿ok? Y también vivió en el mundo, ¿verdad? Como hijo de Dios. Después que Él murió, ¿verdad? En el mundo, no en lo que viene siendo el espíritu, ¿verdad? Cuando Él muere en el cuerpo, ¿verdad? Él habita en nosotros en espíritu. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que muchos tenemos diferente manera de entender las cosas. Unos dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen que Jesucristo era nada más un profeta, otros dicen que Jesucristo, bueno, pues nada más, ¿verdad? Es hijo de Dios. Otros dicen que ni siquiera es hijo de Dios, que cómo va a ser hijo de Dios si era mortal. Entonces, todo eso, ¿verdad? Todo eso que viene, entonces, no hay un entendimiento entre pastores. Ahora, por eso lo dice el apóstol Pablo, ¿está dividido Cristo? No, entonces todos deberían de hablar lo mismo y todos deberían de decir lo mismo. ¿Qué es lo mismo y qué es lo relativo? Lo relativo es a la gracia de Dios, a las buenas nuevas de la gracia de Dios, al entendimiento que debemos de tener nosotros para nosotros también ayudarles a ellos, ¿verdad? Colaborando, ¿verdad? A Dios y, bueno, enseñándole también nosotros de lo poquito que ellos o de lo mucho que ellos, ¿verdad? Nos enseñan también nosotros a hablar con el mundo, ¿verdad? Con lo exterior, no nomás estar en la iglesia allí, que yo creo que ya tienes hasta raíces allí en la iglesia. A lo mejor ya si te das cuenta y volteas para abajo y ya ahí ya dice claramente tu nombre. ¿Por qué? Porque ahí te sientas todo el tiempo. No, no debería ser así. Debería de ser de que tú aprendiste y tú debes de también ayudar a tu pastor, a tu predicador o a tu maestro, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios, a que más personas la conozcan, para que también ellos tengan la oportunidad en su libre albedrío, ¿verdad? De poder ser hijos de Dios, de poder ser, ¿verdad? Parte de la Santa Iglesia del Señor Jesucristo, para que ellos también sean gozosos, al igual que nosotros. Es por eso que nosotros no avanzamos. ¿Por qué? Porque ni pastores, ni predicadores, ni maestros, ni nosotros como congregación, ¿verdad? Salimos al mundo. O al menos si no salimos al mundo por lo que está ahorita de la pandemia, bueno, pues entonces por internet, ¿verdad? Se puede hacer esto ya, gracias a Dios, ¿verdad? Virtualmente. Ya yo hago un video, lo subo y ya alguien más lo ve y ve la Biblia, y si no conocía de esto, ya lo conoce. Dice: Dios Padre, gracias porque mira a tu siervo, a esta persona, a este hermano en Cristo, lo pusiste para que me acordase de que yo ya sabía esto, pero ya se me había olvidado, o para que yo aprendiera algo de lo que no había aprendido. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de diferentes iglesias, somos una iglesia, somos un solo cuerpo. Mi Señor Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y nosotros somos en diferentes partes, la mano izquierda, mano derecha, los dedos de cada una, los pies. Y así como es todo nuestro cuerpo, bueno, no todo nuestro cuerpo hace lo mismo, pero sí es palabra de Dios que debemos de decir. Eso sí es cierto, o sea que no es porque digas tú, no, pues es que a mí me tocó limpiar baños y eso es lo que hago y con eso ya. No, ¿qué pasó? No, eso no es palabra de Dios, eso es algo que tú ayudas en tu iglesia, eso no es palabra de Dios. Palabra de Dios es que tú enseñes a tu vecina, a tu vecino, si no quieren, bueno, ni modo, pero que tú les hables de la palabra de Dios. Y si ves que por lo de la pandemia ya no es muy fácil, bueno, pues en redes sociales tú puedes hablar, que no te dé vergüenza hablar. Acuérdate que dice mi Señor Jesucristo: aquel que negare mi nombre, yo negaré su nombre ante el Padre. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo más importante, que nosotros debemos de ser no sabios en el mundo, sino sabios de Dios, o sea, usar la sabiduría de la Biblia. Y como lo dice en nuestro apóstol Pablo, porque él es nuestro apóstol, bueno, ser nosotros inteligentes ante el mundo. ¿Cómo? Bueno,
pues también igual como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Llegar con ellos como ovejas que somos, ¿ok? Y no con autoridad, y tratar de enseñarles a ellos qué es la verdad del pecado, qué es a dónde van ellos si ellos no creen en mi Señor Jesucristo, porque el pecado es muerte, mas ellos no lo saben. ¿Por qué? Primera, porque ellos no creen en la Biblia. Otro, porque si creen en la Biblia no han llegado a ese capítulo y a ese versículo donde está ese espacio donde dice, ¿verdad?, que el pecado es muerte, se paga con la muerte. Y bueno, si tú no tienes a mi Señor Jesucristo, eres de a tiro un ser viviente muerto, ¿verdad? Muerto en tus pecados. Entonces todo eso debe uno de saberlo, todo. Entonces, ¿cómo lo van a saber si nosotros no vamos a ellos? Todo es en la misma iglesia, la misma iglesia, la misma iglesia. No, despertemos y vayamos allá, a través ya sea de la internet o físicamente, para entregar palabra de Dios a quienes en verdad creen conocerla y no la conocen, a los que en verdad creen que son salvos y no son salvos, a los que creen que Dios, ¿verdad?, está contento con ellos, a cómo ellos viven, ¿verdad?, en el pecado, y que vean que no es cierto. ¿Sí? Bueno, entonces esto es muy importante. 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo de Apolos, y otro dice, yo de Cefas, y otro dice, y yo de Cristo. Entonces ya se desarmó toda la iglesia, ya no es un cuerpo, ya son muchos cuerpos. No es así. Somos un solo cuerpo, y también debemos de tener nosotros que amar a nuestros semejantes, o amar a nuestros hermanos en Cristo. Nosotros debemos de verdad amar a nuestros hermanos en Cristo, y no decirlo, amar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando enfrentes a un hermano en Cristo, míralo como tu hermano en sangre, no, más que como tu hermano en sangre, porque es tu hermano en Cristo. Estás hablando que no está hablando de un cuerpo corporal, estás hablando de un cuerpo espiritual. Entonces, eso debe de ser. Yo veo en las iglesias diferencias, yo he querido unirme a hermanos en Cristo, ¿verdad? Y entre ellos y yo, ¿verdad? Dialogar lo que sabemos, lo poquito que sepamos, y aprender yo de ellos de mí, y así, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no se dejan. No se dejan. ¿Por qué? Porque los pastores los tienen divididos. Porque los pastores les dicen, no escuches, o posiblemente le dicen, con esto es suficiente, no necesitas más. No vayas a aquella otra iglesia, no vayas aquí, no vayas allá. Entonces, si no van, ¿cómo van a conocer el cuerpo de Cristo? ¿Nomás ellos allí? No, nada que ver con eso, ¿ok? Dice 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense bien. 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bueno, déjenles digo, en lo que viene siendo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, vienen los 4 evangelios y viene para judíos. Pues aún así, después de mi Señor Jesucristo resucitado, todavía los envía diciéndoles a los que para lo que yo los enseñé, para lo que yo los traje, ¿ok? Así como los junté a todos, ¿verdad? Y les enseñé, bueno, así quiero que vayan bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Amén. Bueno, entonces, ¿qué les dijo? Hablándoles de las cosas que les he enseñado. Bueno, pues era el evangelio del reino, que les dijeran que ya estaba cerca, para que ya todo fuera marchando bien, ¿no? Y para él venir. Pero resulta que en la muerte de Esteban, ¿verdad?, un discípulo de mi Señor, todo cambia, todo da un cambio. Bueno, podríamos decir que sí y no. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor mi Señor estaba esperando ya hasta el tope todo eso, ¿verdad?, para traer a Saulo,
apóstol Pablo, antes Saulo, ¿verdad? Y meterlo para la predicación de las buenas nuevas de la gracia. Entonces, esto lo tenemos que tener con inteligencia. ¿Por qué? Bueno, porque muchos dicen que no, que el apóstol Pablo, que mataba, que era esto, que era lo otro, y no se ponen a pensar que antes ustedes de ser cristianos, ¿verdad? Si es que no nacieron con padres cristianos, eran de lo peor y siguen siendo culpables, porque ni me van a decir a mí que porque ustedes ya son redimidos, ¿verdad? Ustedes ya no pecan, ¿o sí? Bueno, entonces quiere decir que nosotros seguimos pecando, no igual que el mundo, pero seguimos pecando mientras estemos en este cuerpo de carne y sangre, ¿verdad? Nuestras partes corporales nos van a llevar van a querer llevar a pecado, ¿verdad? Nos van a querer llevar a pecado, no a llevar, sino a querer llevar a pecado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en mente, ¿verdad? Para que nosotros reaccionemos bien, ¿ok? Decirle a los que no son en Cristo que también nosotros tenemos esa maldición todavía, ¿verdad? De que no podemos caminar sin pecar. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, pero ya no igual que ellos, que nosotros ya nos detenemos en todo lo que podemos, ¿ok? En todo lo que podemos. Bueno, si no fuera así, entonces mi Señor Jesucristo no hubiera muerto por todos nuestros pecados, hubiera muerto nada más por los pecados que cometimos hasta en que lo recibimos, y si así hubiera sido, bueno, pues nosotros ya otra vez estuviéramos igual o peor muertos en nuestros pecados, porque seguimos en el pecado. No lo mismo, vuelvo a repetirlo, no lo mismo, pero nosotros, ¿verdad? Seguimos pecando. Y para eso está la Biblia, para que la entendamos y creamos en lo que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser salvos ni por nuestros medios, ni tampoco guardar nuestra salvación por nuestros medios, por nuestras obras, y nosotros no podemos creer, ¿verdad?, que podemos perder la salvación y volverla a tomar, perderla y volverla a tomar. Pues nuestro Señor Jesucristo fue crucificado una sola vez y con esa tuvo, ¿ok? Fue el real sacrificio. Bueno, entonces con estas palabras te quiero volver a decir que aquel que ya no está en la iglesia es porque nunca estuvo de corazón. Ahí estuvo, lo miraste y hablaba, cantaba, oraba, qué sé yo, pero no era de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, pues también, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice, ¿verdad? Y el apóstol Juan nos dicen, ¿verdad?, de que si no están con nosotros y si ya se salieron es porque nunca fueron de nosotros, nunca estaban en mi Señor Jesucristo. Por eso se salieron, porque nunca fueron de Él. Entonces nosotros que somos, no somos del pecado, somos nosotros, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Nosotros ya no hacemos con este cuerpo lo que acostumbrábamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya conocimos y sabemos que el cuerpo que nosotros tenemos, en el que habitamos, no es de nosotros, no nos pertenece, le pertenece a Dios, y más todavía tenemos que cuidarlo. Bueno, entonces si esto quiere decir que nosotros no podemos relacionar, ¿verdad? El decir, no, es que mira, yo soy más mejor que tú porque yo voy a esta iglesia dice verdad, aquella iglesia dice mentira, o esto, lo otro. Acuérdense, son los pastores los que a nosotros nos enseñan, y si ellos no nos están enseñando bien, bueno, ellos van a dar cuentas a Dios, pero así como ellos van a dar cuentas a Dios, ¿verdad?, a mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, nosotros también vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no, mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, va a decir, a ver, Raúl, pero tú, voy a creer yo, ¿verdad?, que esto, sí, Señor, pero mira, que el pastor que yo tuve, pues él me enseñó eso, por eso, pero no tenías la Biblia. Pues sí, pero yo le creía a él. O sea, él me decía lo que él me decía, yo lo creía, porque yo pensaba que tú lo habías puesto para que él me enseñara. Por eso nunca estudiaste la Biblia. Pues fue por eso, Señor. Pues mira, por eso, pues estás en un nivel muy bajo, y en lugar de recibir te voy a quitar. O sea que en lugar de recibir me vas a deber, ¿verdad? Bueno, pero vas a ser salvo, pero pues, en lugar de que yo te dé, tú me vas a deber. Oye, entonces
Quiere decir con esto que tanto nosotros como ellos debemos de leer la Biblia. Nosotros, nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos 17:11, que debemos de escudriñar la palabra en todo momento que alguien nos hable. Que nos hable de la palabra en todo momento. Si tú andas muy ocupado, si andas muy esto, muy aquello, y vas a la iglesia y sientes que no estás, pídele a Dios que te dé y apunta versículos de los capítulos de los libros que te hablen, y luego cuando llegas a tu casa, ¿verdad? Como es domingo y es domingo de Dios también, bueno, pues entonces ya te pones a estudiar en la Biblia a ver qué fue lo que pasó. Y si no tienes tiempo en ese domingo, ¿verdad? En ese día, bueno, al siguiente lunes también es de mi Señor Jesucristo. Bueno, pues también en ese día, ¿verdad? Tienes un espacio para verificar que todo lo que el pastor dijo domingo tras domingo, día tras día que tú vas a la iglesia, es verdadero, para que tú sigas aprendiendo, y además de eso, ¿verdad? Pues te sigues aprendiendo en los versículos. Bueno, no es muy interesante, ¿verdad? Pensar que te los debes de poner, pero creer en la palabra de Dios, sí. Creer en que cómo es que tú eres salva o salvo, sí, eso sí es. Y el evangelio del apóstol Pablo de eso nos habla. Él nos manda directamente el Antiguo Testamento. Él habla también del Antiguo Testamento. Él nos habla, ¿verdad? En Hebreos, en Hechos. Y bueno, es algo que, por ejemplo, Hechos, ¿verdad? Es historia, es histórico. O sea, eso es lo que ya pasó. Es lo que están hablando de cómo fueron que ellos vivieron. Está hablando, ¿verdad? De cómo el apóstol Pablo recibió a mi Señor Jesucristo, cómo fue todo eso. Bueno, hasta que él lo manda a Roma, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener entendimiento sobre de ese punto para no tener dudas, no tener contiendas, ¿verdad? De si aquel dice verdad, aquel dice mentira, porque a mí el pastor no me enseñó esto, porque esto, lo otro. Creer en lo mismo, creer en la misma palabra, no hay que inventarle. Por ejemplo, voy a leerte el 15, dice... 15, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bueno, pues eso lo tiene que decir cualquier pastor, no va a decir ahí algo diferente. 16, dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. ¿Por qué dice no sé si he bautizado a algún otro? Bueno, porque él, acuérdense que en los primeros 3 años y medio, él se fue solo, ¿verdad? Y luego después vino y otra vez, otros 3 años y medio o 4, estuvo fuera de lo que viene siendo los apóstoles, hasta que ya mi Señor Jesucristo les dice, hey, ya es el momento, ahora sí, prepárenmelo porque para lo que lo tengo listo, ¿verdad? Para lo que yo lo quiero que haga. Bueno, entonces todo lo que él haya hecho allá en bautismos de agua, bueno, fue en la ley todavía, fue todavía en lo que era en los judíos, ¿ok? Pero después, ya que mi Señor lo manda para acá, que cuando tiene la éxtasis, ¿verdad? De donde ya le dice que va a ir a los gentiles, bueno, pues ya entonces de ahí para acá, él ya dice, ya no me mandó mi Señor Jesucristo a bautizar con agua, ¿ok? Sino que, ¿a qué lo mandó? Dice 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, ¿por qué es que se hace vana la cruz de mi Señor Jesucristo, o él más bien, ¿verdad? Porque sería vano que él no hubiera muerto. Bueno, pues sería porque si tú dices que ocupas el bautismo con agua, ¿verdad? Para ser salvo, ¿verdad? O si tú dices que ocupas ser circuncidado, ¿verdad? Con mano, ¿verdad? En tu cuerpo corporal, bueno, pues también estás fallándole. ¿Por qué? Porque ya estás negando, ¿ok? Ya estás ahí diciendo, o más bien está mirándose allí que es vana la cruz de Cristo. Entonces, es por eso que él lo dice, que ya no ocupas todo eso. Ahora, para despedirme de ustedes, en el versículo 18, ¿qué dice? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, a nosotros, en el momento en que Él resucita, ¿verdad? Ya nosotros, ¿verdad? Somos directamente del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero cuando a Él directamente, ¿verdad? Le dice mi Señor
Jesucristo, sabes tú, Pablo, quiero que vayas a los gentiles, a todos, ¿ok? Y les hables de las buenas nuevas de mi gracia, que a todos los voy a perdonar si creen en mí y tienen fe en lo que yo he hecho por ellos. Es decir, que yo morí por ellos. Ah, caray, a ver, espérate, Raúl, ¿cómo que Él murió por nosotros? Sí, sí murió por nosotros y nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Y también fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, con Él mismo hemos sido sellados nosotros, porque Él dice, nunca los dejaré de mi mano, nunca estarán fuera de mí. Bueno, pues Él mismo está en nosotros como Espíritu. Y si tú no lo crees, pues ya estás fallándole a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Dios, el Dios vivo y el Dios Padre Todopoderoso. Bueno, una vez más, gracias por haber visto este video, y te digo que si no crees que mi Señor Jesucristo es Dios, te has perdido. Que si no crees que el Espíritu Santo de Dios es Dios, estás perdido. Que si no crees que el Dios Padre Todopoderoso es Dios, estás perdido. Bueno, pues te digo que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo de Dios es el verdadero Dios, el único Dios y Dios de todos aquellos que le amamos. Sin más, Dios te bendiga, cuídate, échale ganas y recuerda, si no estás en el Señor Jesucristo, trata de estar, porque este tiempo está por acabarse. No sé si en tu iglesia te lo dicen, pero está por acabarse. Y si tú no conocías el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, lo que viene siendo las buenas nuevas de la gracia, lo que mi Señor Jesucristo hizo por nosotros, estás perdida, estás perdido. El apóstol Pablo nos los dice, y vete primeramente a 1 de Corintios a 15 del 1 al 4, y ahí sabrás lo que te digo. Sin más, Dios te bendiga, cuídate, y pues nos vemos en mi próximo video.